repasamos un poco las organizaciones que convocan. A las 9 de la mañana es la convocatoria, así que ahí dejamos para charlar dentro de un ratito. Pero ahora estamos en línea y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito con Pablo Basel, que es un referente a la hora de pensar y de contar lo que han sido las violaciones a los derechos humanos de excombatientes de Malvinas. No solamente ha impulsado las investigaciones, ha acompañado fuertemente también a los sobrevivientes de esa guerra y quienes se animaron desde una región como la nuestra, desde la provincia de Corrientes particularmente, a realizar estas denuncias. Y esta semana, ayer justamente hubo una movilización a la Corte Suprema de Justicia para reclamar que la Corte resuelva en el caso en el que se está investigando y que diga que estos son casos de crímenes de lesa humanidad. Y está en línea Pablo Basel. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas los saluda desde la radio de la universidad. Hola, buenas tardes Alicia, un gusto estar con vos, con tu audiencia. Gracias por el llamado desde ya. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cada vez que charlamos de este tema, a veces siempre es necesario como actualizar y volver a aclararnos en qué situación estamos y esta pregunta casi necesaria, ¿por qué se está reclamando a la Corte algo que pareciera que ya estaba como definido, ¿no? Estábamos hablando de crímenes de lesa humanidad y estábamos hablando de un proceso de juzgamiento que debería haberse ya instrumentado. Bueno, la causa judicial concretamente tiene, por estos días cumple 15 años, ¿no? Entonces todos sabemos que en la Argentina el sueño de justicia a las víctimas es un tanto pesadillesco, pero esto es realmente increíble, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando los combatientes de Malvinas regresaron al continente, por normativa militar, muchos están obligados a hacer un informe sobre lo actuado. Y ahí ya se denunciaron estas violaciones de derechos humanos. No solamente los combatientes, sino que algunos oficiales y suboficiales denunciaron a camaradas suyas por lo que eufemísticamente se llamaba maltrato a la tropa, pero cuando uno leía un poquito más se daba cuenta que lo que estaban refiriendo era tortura, que algunos oficiales y suboficiales cometían contra soldados. En el marco del fin de la dictadura, allá por el año 82, la dictadura tomó varias medidas para asegurar su propia impunidad, ¿no? La ley de autoamnistía, la destrucción de toda la documentación que estaba referido con la desaparición forzada de personas, la destrucción de la documentación que decía qué pasó con los bebés secuestrados. Entre ellas también dispuso el archivo de todas las denuncias que hablaban de torturas y crímenes específicamente. Simplemente dispuso el archivo como una cuestión administrativa y con lo que de hecho implicó una amnistía para todos los crímenes cometidos en Malvinas, ya que al intervenir la justicia militar actuó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas archivando todo. Esto es el origen mismo. ¿Y por qué lo cuento? Porque esta causa, si bien empezó con mi tarea en Corrientes, entre el año 2005 y 2007 yo recogí los testimonios de muchos combatientes, otros tantos entrevisté, me contaron lo que pasaba, pero no quisieron dar su testimonio en ese momento. No empecé yo con esto, yo lo que hice es retomar los testimonios de quienes necesitaban justicia, de aquellos que en el contexto de una política pública de memoria, verdad y justicia, en el cual empezaba a conocerse el juzgamiento de aquellos crímenes que las víctimas paseaban por los tribunales contando sus verdades, también los combatientes se vieron compelidos a contar, se vieron invitados a contar por el clima de verdad y justicia y pudieron confiar en mí, cuestión que agradeceré de por vida, y así se pudo conocer
ya de una manera testimonial, concreta, con formalidades propias de un acto administrativo y luego de un acto judicial. Esta causa, entonces, que empezó en el 2007, tuvo varios vericuetos. El Juzgado Federal de Río Grande consideró que eran crímenes de lesa humanidad, compartiendo mi criterio. La Cámara de Comodoro Rivadavia pensó lo mismo, y la Cámara de Casación dijo no, estos son crímenes comunes. ¿Cuál es la diferencia? Que por aplicación del derecho internacional humanitario, los crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad se pueden investigar en cualquier tiempo. Es decir, no importa cuánto ha pasado de la comisión del delito, se puede no son investigar. prescriptibles, diríamos. No son prescriptibles, exactamente. La prescripción, para aquellos que no son abogados, es un mecanismo legal que tienen todos los ordenamientos legales del mundo, que dice que una vez que pasó determinado tiempo de un delito, ya no se puede investigar más. Que según la naturaleza de ese delito, algunas prescripciones son a los 4 años, otros a los 8, y bueno, los más graves a los 25 años. Entonces, si no consideramos que son crímenes de guerra o de lesa humanidad, para mí lo son de lesa humanidad, el resultado es el archivo inmediato de las actuaciones. La Cámara de Casación consideró esto, inmediatamente las víctimas, a través de sus abogados, agrupados en el Centro de Combatientes de Malvinas de La Plata, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, recurrieron estas resoluciones juntamente con el fiscal de la Cámara de Casación y se pudo llegar a la Corte Suprema. Esto está desde el año pasado ahí. Entonces lo que se hizo ayer fue un acto en el cual se le exigió a la Corte un pronto despacho. Particularmente cuando me tocó hablar, yo conté 2 experiencias. Una que fue hace aproximadamente 6 años y medio, que si ustedes recordarán, hubo una iniciativa que promovía la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de reforma judicial. Bueno, desde que esa normativa se aprobó hasta que la Corte declaró la nulidad absoluta de esa ley, pasaron 45 días. No hubo otro caso en la historia judicial del país que una ley aprobada por el procedimiento constitucionalmente previsto en 45 días fuera fulminada de nulidad. Y el año pasado, recordamos la situación que se planteó cuando 3 jueces que fueron trasladados por un procedimiento no previsto en la Constitución, el caso de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Castelli, ellos interpusieron recursos y en 45 días el caso llegó a la Corte y en 15 días la Corte resolvió. O sea que estamos hablando de casos que son cuestiones corporativas y solamente le beneficia en términos de comillas, pero digamos, involucra a magistrados que están cómodamente instalados en sus oficinas, que cobran cuantiosos sueldos, con estabilidad, que no pagan impuestos a la ganancia, y aún así la Corte en 45 días resolvió la situación. Lo que nosotros le estamos diciendo es que se termine con el bochorno de los héroes de la patria que tienen que recorrer los tribunales diciendo: a mí me torturaron, a mi compañero lo mataron de hambre, a un soldado, compañero mío, y estoy citando casos que realmente existieron, lo mataron de un disparo en la cabeza por una pelea con su cabo. Todos pasaron hambre extremo con pérdida de un 30 y un 40% de su peso corporal. Entonces lo que le estamos diciendo es: la tortura está condenada por todos los ordenamientos jurídicos del mundo, y la Argentina ha consagrado en su Constitución la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de derechos humanos, y de lesa humanidad. Entonces, lo que le estamos diciendo, casi obscenamente, ¿no? Porque decirle al máximo tribunal del país, decir: che, acá hay tortura, acá hay crímenes de lesa humanidad, acá hay violaciones de derechos humanos,
para que pongan la vista allí y no solamente en los propios intereses de la corporación judicial, estamos diciendo atiendan a las víctimas. Las víctimas cada vez que hay, por ejemplo, pongo algo que lo he conversado casualmente ayer con varios de ellos. La pregunta fue, ¿cómo te sentís vos ahora cuando estás mirando televisión y de golpe ven imágenes de explosiones, de bombardeos, de aviones volando por la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces me dice, me siento terrible. ¿Por qué? Porque yo veo la bomba y sé cómo estalla, sé que destruye, sé su poder explosivo, impacta en mi memoria. Pegó una en el Pozo del Zorro cuando yo me había ido justo a buscar algo y murieron mis compañeros. Es decir, están viviendo realmente un recrudecimiento de los hechos traumáticos de la guerra de Malvinas. Ahora, Pablo, uno puede pensar esos hechos, ese trauma que queda después de un conflicto bélico que de por sí es terrible y que vamos como dimensionando en la medida que también se va poniendo en palabras esta historia, pero además a esto hay que agregarle el hecho de la tortura, digamos, ¿no? Porque no solamente estaban lidiando con las fuerzas del enemigo, entre comillas, sino inclusive esas torturas sistemáticas de la propia fuerza. Claro, y esto es lo terrible, porque fíjese lo que establece las convenciones de Ginebra, que usted puede, en guerra, usted puede abatir al soldado enemigo. En definitiva, se contempla que está en juego la propia vida de uno y el resultado para su país, para su pueblo, para su nación. Entonces está legitimado que uno en combate dispare y termine matando a otra persona, ¿sí? Pero ese mismo ordenamiento dice que si usted reduce a un soldado, usted está obligado a atenderlo, a darle asistencia médica, a alimentarlo, a tratarlo con dignidad, y rige la prohibición absoluta de la tortura. Es decir, además, la tortura es el único bien jurídico de toda la humanidad que es indisponible, es decir, no se admite la tortura. Fíjese que algunos países admiten la pena de muerte, ¿no? Es decir, admiten la posibilidad de suprimir la vida de un ser humano, pero esos países no admiten la tortura. Es decir, la tortura es un bien jurídico absoluto e indisponible. Entonces, si rige la prohibición de torturar para el soldado enemigo, imagínese lo que significa para la propia tropa, ¿no? Es un desquicio, una palabra que suena de una manera para el habla común, pero en términos jurídicos significa una incongruencia grave, es una incongruencia grave, un desquicio, que se pueda admitir que la tortura era válida para la propia tropa, ¿no? Sería un caso insólito en el mundo, en el derecho internacional humanitario, que se admitiera esto. Más aún, los tribunales internacionales de la ex Yugoslavia, de Ruanda, de Sudán, todos los que funcionaron en el sistema internacional de derechos humanos, condenan expresamente la tortura contra la propia tropa. O sea que esto ya es una verdad de todo el sistema jurídico internacional. No se admite la tortura y se debe investigar en todo el tiempo. Entonces lo que le venimos a decir a la Corte es que la Corte ya perdió una oportunidad de decir esto. ¿Por qué? Porque esta causa, en otro recurso, pasó por la Corte entre el año 2012 y 2015. La causa estuvo 3 años en la Corte, y la Corte se tomó 3 años para resolver por una cuestión procesal de 3 renglones, literalmente 3 renglones, no exagero, ni 2 y medio, ni 3 y medio, 3 renglones, decidió no abocarse al tema y resolver por una cuestión procesal. Entre el 2012 y el 2015 ya hubo una enorme 3 años de espera tremenda para las víctimas, porque agrego acá, el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo presente. Una víctima de tortura, de vejámenes sexuales, de apremios,
nunca cuenta, a mí me pasó aquello hace algún tiempo. Cuando uno lo escucha, se da cuenta que los gestos de dolor, las lágrimas, los puños apretados, la reacción corporal, es de una persona que está sufriendo eso en ese momento. Es decir, la tortura, para las víctimas de tortura, pasa lo mismo para las víctimas de abuso sexual, por ejemplo, sienten la afrenta cometida hoy, en este momento, ahora, ¿no? Entonces lo que le decimos a la Corte es, ya perdieron 3 años de tiempo, ya permitieron que las víctimas sufrieran, que se revictimizaran, que tuvieran esperanza, que dejaran de tenerla, y nuevamente estamos ahora en la Corte, y no puede ser que a 40 años del conflicto se sigan los héroes de la patria mendigando justicia. Pablo, ¿cuántas son las víctimas que pudieron llegar a esta instancia judicial y se cree que son muchos más? Hay una campaña, por lo que vemos, que está motivando a que si padecieron este tipo de tormentos y de torturas lo puedan denunciar aún. En sede judicial hay 200 testimonios, 120 de víctimas, y los otros 80 son testigos que dan cuenta de las torturas narradas, ¿no? Y insisto, la causa se simplifica diciendo tortura, pero estamos hablando también de abandono de personas seguida de muerte, que son los soldados que murieron de hambre. Estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de coacciones, de amenaza, de vejámenes y de lesiones graves y leves. Estamos hablando de un conjunto de figuras delictivas. Entonces, ya hay 120 víctimas. Lo que también pasó es que esta causa ya tuvo, y es un enorme orgullo para quienes la militamos, 2 grandes logros que se inscriben en el derecho del pueblo argentino a conocer su verdad. Primero, fue que la propia dictadura, ni bien termina Malvinas, forma una comisión que se llamaba Comisión de Análisis y Evaluación de Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur, más conocido como Comisión Rattenbach, porque estaba presidida por el general más antiguo en ese momento, que era el general Rattenbach, un general de formación prusiana, que había estudiado en Alemania, que era profesor de la Escuela de Guerra, una persona muy respetada en el ámbito, integrada además por altos brigadieres y altos comodoros, que llegaron a la conclusión de que Malvinas era una aventura militar y política y en consecuencia pedía la pena de muerte, que entonces estaba admitida en el Código de Justicia Militar, vigente en 1982, pedía la pena de muerte para los principales responsables de la guerra y muchos oficiales a cargo de determinadas unidades. Por ejemplo, Teniente Coronel Italo Piaggi a cargo del Regimiento 12 de Infantería Mercedes de Corrientes, Alfredo Aspiz a cargo de las Islas Georgias y otros tantos más. Entonces, fue tal la conmoción que esto generó, una vez que se conoce ya por agosto, septiembre del año 83, las conclusiones, que inmediatamente la dictadura, en ese manojo de medidas que hacía alusión, que tomó para asegurar su impunidad, junto con la autoamnistía, el archivo de las actuaciones, la destrucción de la documentación que habla de los desaparecidos, ordenó, por un decreto de Viñones, que esto sea considerado como secreto militar y político, y estuvo archivado desde 1983 hasta el año 2012, es que a instancias de esta causa logramos que se desclasifique y que pueda ser conocido por el pueblo argentino. El pueblo argentino tiene derecho a la verdad y mucho más aquellos que reclaman justicia en los tribunales, para lo cual el informe Rattenbach es importante porque aporta elementos de juicio para el juez, el fiscal y la defensa, ¿no? Entonces esto es un logro, ya. La otra es que luego de ese fallo del año 2015 que mencionaba la Corte, que fue en febrero del 2015, también esto se generó una auténtica conmoción
y la presidenta, que ya había ordenado la desclasificación del RATEMAS, ordenó la desclasificación de todos los demás archivos. Entonces, a partir de hoy es que conocemos los informes de inteligencia, las denuncias por torturas, conocemos las denuncias de los médicos militares. Bueno, y en esa cantidad de archivos desclasificados hay una enorme cantidad de casos de tortura. ¿Por qué? Porque le vuelvo a decir cuál era el marco legal. Cuando un personal militar, soldado, suboficial u oficial, pasa por un episodio de uso de armas que deba dar cuenta, está obligado a hacer un informe. Y muchos soldados, en esos mismos informes que fueron dados en condiciones difíciles, estamos hablando llegados de la guerra, en unidades militares, frente a un oficial de inteligencia, en pleno contexto dictatorial, un joven que fue con 18 años en Malvinas, había hecho toda su juventud y adolescencia en dictadura, o sea que no, un joven de 1982 no es lo mismo un joven que el 2022, ¿no? Esto, una persona de 18 años nació, vivió y está absolutamente seguro que va a seguir viviendo en democracia. Muy distinto al contexto de los jóvenes de 1982. Entonces, ahí hay una enorme cantidad de pruebas, una enorme cantidad de denuncias, que como fueron hechas ante un oficial público que certificó la firma, eso ya está claro que son denuncias que están siendo investigadas en Río Grande, con lo que la cantidad de víctimas que todavía no declararon en la causa es enorme, y lo que estamos esperando es que se termine este proceso de incertidumbre. La Corte Suprema y los jueces de la Argentina son responsables para que se pueda avanzar decididamente en la investigación de las torturas cometidas y los vejámenes cometidos contra nuestros soldados en Malvinas, en pleno episodio bélico, frente al enemigo inglés, e incluso algunos de ellos torturados bajo cañoneo enemigo. Pablo, bueno, queremos agradecerle muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. Siempre es muy interesante escuchar, siempre es muy interesante también seguir convocando a quienes quieran contar parte de esta historia, tengan la necesidad de hacerlo, que lo puedan hacer. Así que, bueno, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, ¿no? Y reiterar que Malvinas es, para lo que luchamos por la causa de Malvinas, es memoria, verdad, justicia y soberanía a 40 años de aquellos hechos que enlutaron el país. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Basel. Él fue subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, uno de los impulsores de esta causa que hoy está en la Corte Suprema de Justicia y está esperando que la Corte decida sobre la posibilidad de que se avance investigando, que decida sobre la prescriptibilidad o no, si es un crimen de lesa humanidad o no, y si eso define, abre la posibilidad de que se siga investigando como debería investigarse, ¿no? Hora 18, nos estamos yendo. Recordarles que mañana a las 9 de la mañana está convocada la marcha aquí en la ciudad de Posadas, marcha a 46 años del comienzo de la dictadura cívico-militar. Son 30.000, la deuda es con ellos y con el pueblo, es la convocatoria en Mitre y Buenos Aires. No se suspende por lluvias, es lo que nos dijeron, así que seguramente después el viernes vamos a estar contando. Muchas gracias, Pedro, por la operación técnica, Pedro Suaznávar, en la musicalización Nancy Alboaires, charlando con ustedes Alicia Rivas. Nos encontramos nuevamente el viernes. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta.